en el mediano plazo, la señora Boluarte deberá darse por notificada que va a terminar presa, ¿no? Es lo que antes demoraban décadas, ¿no? Bueno, ahora se demoran meses. No le queda mucho tiempo. Guillermo Bermejo, congresista de la bancada de Cambio Democrático, aseguró que la usurpadora Dina Boluarte sabe que terminará presa en un mediano plazo, pues a pesar de que se quiera salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no pagar sus delitos, ese es un proceso que podría demorar un par de años. Y es que el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció las masacres que hubo en nuestro país durante las protestas en contra de la dictadura de Dina la Asesina, reconociendo que en Juliaca hubo un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza hasta con terceras personas que nada tenían que ver con los manifestantes, mientras que las muertes en Ayacucho fueron calificadas como una masacre que podrían incluso catalogarse como ejecuciones extrajudiciales, pues muchos de los disparos realizados por los efectivos de las fuerzas de seguridad fueron hechos para matar. Claro que también condenan a las personas que han cometido actos de vandalismos al quemar comisarías e instituciones y emboscar a policías y militares. Una de las recomendaciones más importantes que creo yo hace la CID es que se aceleren las investigaciones. Miren, por ejemplo, en algo que yo no estuve de acuerdo, que se dijo desde el gobierno, que se individualicen las responsabilidades de quienes asesinaron a nuestros hermanos. Que me pareció un acto, la verdad, de poco valor, porque creo que políticamente hay que asumir lo que uno hace. Y nuestra posición es que se empiece por resolver el tema desde el punto y la mirada de las víctimas y los familiares de estas víctimas. En primer lugar, dar información. Ellos saben muy bien quiénes han actuado en cada zona. Creo que eso ayudaría a que la Fiscalía pueda hacer una investigación correcta. Se le ha llamado con todos sus términos, son ejecuciones extrajudiciales en algunos casos, ¿no? Y en los casos más leves, el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado para contestar a las protestas. Tal vez el único que no estoy de acuerdo es el que se plantee que ha habido apertura por parte del gobierno para el diálogo, pues, ¿no? No se puede dialogar masacrando a la población. Si se habla de ejecuciones de masacre, ¿qué responsabilidad le cabría a la presidenta Boluarte? Yo creo que no es en el corto tiempo, tal vez la población para que pueda entender de qué van estos informes, porque creo que a veces cuando salen estos informes hay demasiada manipulación de los términos que se usan, pero en el mediano plazo la señora Boluarte deberá darse por notificada que va a terminar presa, ¿no? Es lo que antes demoraban décadas, ¿no? Nosotros en el Perú hemos vivido eso. Bueno, ahora se demoran meses. ¿Cree usted que se deben porque las pruebas... Una de las recomendaciones más importantes que creo yo hace la CID es que se aceleren las investigaciones. Miren, por ejemplo, en algo que yo no estuve de acuerdo, que se dijo desde el gobierno, que se individualicen las responsabilidades de quienes asesinaron a nuestros hermanos. Que me pareció un acto, la verdad, de poco valor, porque creo que políticamente hay que asumir lo que uno hace. Y cuando uno está en el gobierno, cuando uno es premier, cuando uno es ministro, no puede decir fueron los soldados, fueron los policías, busquen en ellos la responsabilidad, porque esa gente actúa en función de una orden. Pero bueno, eso nos prometieron en enero. Estamos mayo. ¿Qué informe nos ha dado el gobierno de individuos, como dicen ellos, que hayan cometido este tipo de asesinatos? Con otros colegas, lógicamente, posición de derecha, hablando de un sesgo ideológico en este tema. Mira, por ejemplo, nos acabamos de reunir, por ejemplo, con una diputada alemana, ¿no? Y esta diputada alemana ha traído una carta firmada por 30 congresistas de derechas, de izquierdas, liberales. Las instituciones que vienen hablando sobre las violaciones de derechos humanos en el Perú incluyen ciertamente a presidentes poco agradables para la derecha como Petro y AMLO, pero también al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a instituciones que han condenado a gobiernos de izquierda cuando han cometido este tipo de situaciones como Human Rights, a las que nadie puede decir pues, que tenga un sesgo ideológico. No existe, y hay que entenderlo así, para la tranquilidad de la gente, no existe sesgo cuando se habla de derechos humanos. Los derechos humanos son los que se puede aplicar cuando una persona que tenga cualquier posición ideológica a los cuales se les vulnere sus derechos. Y se habla de retirarnos de la Corte, pese a que eso se informe de la Comisión. Mira, esa es yo creo que a veces hay que conocer bien este tema de fondo. Si tú te retiras de la Corte, por ejemplo, se anulan todos los procesos de Perú. No, son 2 años en la que te van a costar salirte de la Corte y estos procesos van a continuar. Así que no le vendan humo a la gente. Creo que eso sí es un sesgo ideológico, creo que es equivocado, porque lo que menos tenemos que hacer si queremos salir de este problema es confundir a la población. Creo que tenemos que pensar en la mayoría de los peruanos y nuestra posición es que se empiece por resolver el tema desde el punto y la mirada de las víctimas y los familiares de... ¿Y en ese sentido qué debería hacer el gobierno en respuesta a este informe? En primer lugar, dar información. Ellos saben muy bien quiénes han actuado en cada zona.
Creo que eso ayudaría a que la Fiscalía pueda hacer una investigación correcta, que la Fiscalía deje de desarmar las fiscalías de derechos humanos, ¿no? Que se le ponga más ímpetu en esto y que pronto tengamos responsables, no solamente autores materiales, sino también los autores que desde las esferas de poder han hecho del Perú pues un luto, ya creo, demasiado largo. En paralelo, congresista, el gobierno contrata consultorías millonarias para mejorar la imagen de la presidenta Dina Boluarte. Que es un error, ¿no? Yo creo que ustedes que tienen bastante experiencia saben que eso no soluciona la imagen de un gobierno, o sea, tiene más de casi 90% de desaprobación y así contrate al mejor publicista, no lo va a cambiar, la gente no va a olvidar los hechos luctuosos que hemos vivido. Es innecesario y es torpe. O sea, no solamente es innecesario, porque ellos te van a argumentar que es el presupuesto que le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Ese es el argumento de todos los gobiernos. Bueno, pero eso de nada te sirve porque tú estás con las manos manchadas de sangre y no te ven ninguna capacidad de intentar resolver los problemas que hemos tenido hasta hace no mucho, ¿no? Entonces, es torpe, ¿no? Debe cambiar de dirección, debe dar muestras de que, aún en un régimen tan cuestionado como el de ella, pueden haber visos de intentos de solución. Yo recomiendo que nos acompañe la Comisión Interamericana, que nos acompañen instituciones internacionales de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, para que sea una mini comisión de verdad que nos ayude a reflexionar y a dar salidas que sean beneficiosas principalmente para las víctimas y sus familiares. Gracias. ¿Ha habido usted consciente también de, digamos, han quemado y eso, comisarías, y justamente, no sé eso. si tú has tenido la oportunidad, yo lo leí muy tarde anoche, leí el informe de la comisión, pero la comisión condena eso también. Condena a quienes han quemado instituciones, condena a quienes han quemado comisarías, condena a quienes han emboscado a miembros de la policía de las Fuerzas Armadas, y nosotros también lo hemos condenado desde aquí. Yo creo que se ha iniciado, estimado periodista, un falso diálogo, creo que un diálogo a gritos y de sordos, ¿no? Donde queremos marcar la cancha como en una discusión donde no gana nadie de terrucos, antiterrucos, caviares contra extrema derecha, no. Eso mira, ya ha pasado antes y no ha ayudado en nada. Yo creo que este informe hay que mirarlo completo, hay que leerlo completo. Ojalá que la gente no esté opinando por cosas que no leyó. Pero también, así como condena la brutalidad de este régimen y habla de violaciones de derechos humanos y habla de ejecuciones extrajudiciales y habla de masacres, también condena a quienes se han cometido actos de violencia como quemar casas de representantes públicos y cosas que jamás vamos a celebrar. Por ejemplo, a lo que ese informe nos podría ayudar a reflexionar como sociedad. Porque yo que tengo la oportunidad de revisarlo y ves lo que te dice la CID y ves lo que te dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos y también lo que te dice AMLO y también lo que te dice Petro coinciden. Un país altamente racista, donde hay un quiebre social, donde hay demasiada diferencia social, donde el modelo económico, y lo ha dicho hasta el Fondo Monetario Internacional, no ayudó a cerrar las brechas, al contrario, las amplió, que también te lo dice la CID ahora. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico del país. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Guillermo Bermejo? ¿Crees que Dina, la asesina, termine tras las rejas por haber matado a más de 70 peruanos que estaban en su contra? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.